Muy buenos momentos tengan todos ustedes. Continúo con los videos sobre el diluvio universal. Primero, en videos anteriores hablé toda la evidencia geológica que hay. También hablé de cómo se pudo haber formado con la teoría de las hidroplacas. Y ahora estoy hablando de la genética de poblaciones y la lingüística. La historia a partir de Babel. En el año 2900 aproximadamente antes de Cristo se produjo el fenómeno de Babel. Este acontecimiento llevó a que todos los pueblos se dispersaran en los clanes semitas, jafetitas y camitas. Estamos analizando ahorita los pueblos jafetitas, en concreto la familia lingüística altaica, que corresponde al progrupo N1A2. Este grupo se compone por mongoles, tunguses y túrcicos. Vamos a hablar ahora específicamente de los tungusos. Específicamente vamos a hablar de los evenquis y de los manchús. Vamos a ver su historia, una breve historia, cómo se produjo. Estos pueblos tungusos emigraron de Mongolia, de Altai, hacia el oriente y nororiente. Y se establecieron en lo que hoy los manchús, en lo que es hoy Manchuria. La familia altaica, que deriva de Jafet, en el año 2900, o sea, en el año de Babel, el fenómeno de Babel, emigraron hacia Altai, precisamente al occidente de Mongolia. Ahí se dieron en tres familias, las mongólicas, las tungusas y las túrcicas. Vamos a hablar ahora de las tungusas. Las tungusas se dividieron en dos familias, la septentrional y la meridional. La septentrional, fundamentalmente, formaron tres grupos. El evenki, que tiene tres lenguas, el orochon, el evenki y el manejir. El even y el nejidal son los otros dos lenguas. En el meridional quedaron la sudoccidental, que es la jurchen y la manchú, y esta es el clan más importante o la familia más importante de los tungusas. En el sudoriental están la lengua udige, la lengua orosh y por supuesto la lengua nanaj, que se dividió en Akani, Virar, Gol, Kile, Olcha y Orok, más o menos en el año 400 antes de Cristo. Muy bien, vamos entonces a ver la historia de los evenki. Fueron en sus orígenes un pueblo nómada, por lo que solían vivir en campamentos formados por diversas tiendas. Aunque el tamaño de las tiendas variaba según la estación del año y el tamaño que tuviera la familia, solían medir unos 3 metros de ancho por 5 metros de diámetro. Los evenki son hábiles jinetes y muchos de ellos se dedican a la cría de reinos. A partir de los 7 años, los niños de este pueblo aprenden a montar para poder acampar con sus padres en los trabajos de pastoreo. Usan unas sillas de montar especialmente adaptadas para poder montar a los reinos, a los cuales también usan como animales de carga, en lugar de perros para arrastrar trineos como hacen otras etnias. Cuando tienen renos, viajan montando a algunos de ellos, y es por ello que cada familia tiene pequeños rebaños de unos 25 ejemplares. Los evenki nunca se comen a sus renos domésticos, mientras que se cazan y comen a los salvajes. Aproximadamente actualmente unos 25,000 evenki viven en China, en lo que se llama Mongolia Interior. En Rusia, especialmente en Siberia, los evenki habitan la amplia zona de la taiga siberiana. El territorio evenki se extiende desde el río Obi al oeste hasta el mar Ojotsk al oeste, y desde el océano Ártico hasta el norte, hasta Manchuria y la isla Sajalín al sur. El área total habitada por este pueblo es de alrededor de 2.500.000 kilómetros cuadrados, el tamaño, un poquito más tamaño que la República Mexicana. En toda la Federación de Rusia, solo la etnia rusa ocupa una zona de mayor extensión. Según la estructura administrativa, los evenki habitan junto con otros pueblos en las regiones de Tiumen, Tomsk, Irkutsk y Amur. Su territorio autónomo, sin embargo, se encuentra en el krai de Krasnoyarsk, en el que viven unos 5,000 evenkis. Los antepasados de los evenkis actuales fueron pueblos nómadas que habitaron en las orillas del lago Baikal y que vivían básicamente de la caza y de la pesca. A partir de la dinastía Tang, empezaron a desplazar sus asentamientos hacia el este. Una rama de este pueblo se estableció durante la dinastía Yuan
en las orillas del río Heilong en China. Se les conocía como la gente del bosque, junto con los Orogen y los mongoles que también habitaban la zona. Durante la dinastía Qing, que por cierto era dinastía Manchú, ¿sí?, se les llamó Zuolons. Los Zuolons quedaron rápidamente bajo el control manchú. Desde mediados del siglo XVII, las continuas invasiones de la zona norte por parte de Rusia de los zares obligó a los Evenki a desplazarse hacia la zona del río Nenjiang. El conjunto de los rusos fue empujado a los Evenkis más hacia el este, hacia la isla de Sajalín, donde aún viven sus descendientes. Esto es en cuanto al grupo septentrional. Ahora vamos a hablar del grupo meridional. El grupo meridional se dividió en dos grupos, el sudoccidental y el sudoriental. El grupo sudoccidental se formaron dos pueblos, el Jurchen y el Manchú. El que ha logrado más desarrollo y tuvo un importante paso por la historia es el pueblo manchú. He aquí una breve historia de este pueblo. Las manchúes forman la rama más grande de los pueblos tunguses. Se distribuyen por toda China, formando el cuarto grupo étnico más grande del país. Se pueden encontrar en 31 regiones provinciales chinas. También forman el grupo minoritario más grande de China sin una región autónoma. Entre ellos, Liaoning tiene su mayor población. Y Hebei, Heilongjiang, Jilin, Mongolia Interior y Pekín tienen más de 100.000 residentes manchúes. Alrededor de la mitad de la población vive en Liaoning y una quinta parte en Hebei. Hay una serie de condados autónomos manchúes en China y más de 300 ciudades y pueblos manchúes. Desde épocas muy antiguas mantuvo un fuerte contacto con los chinos, llegando incluso a establecer dos dinastías históricas chinas, la dinastía Jin de 1115 a 1234 y la dinastía Qing, última dinastía imperial china. También fueron cercanos a los mongoles, sobre todo los que se encontraban en el este de Manchuria. Muchos de ellos reclamaban una conexión con los mongoles, en parte para justificar su derecho de gobernar, aduciendo ser descendientes de Genghis Khan. La dinastía Jin fue derrotada por los mongoles, que fundaron su propia dinastía Yuan y devolvieron a los Jurchen a la oscuridad histórica del siglo XVII. La dinastía Qing, que es de origen manchú, conquistaría China tras la caída de la anterior dinastía Ming. Los manchúes se convirtieron en la clase gobernante y conservarían esta condición hasta la abdicación del último emperador Puyi en 1912. En 1931, Puyi aceptó la oferta japonesa para reinar sobre un nuevo estado manchú en la región de Manchuria, con capital en Changchun. Este estado, denominado Manchukuo, país manchú, fue un estado libre, títere del Japón, hasta su disolución en 1945, tras la derrota japonesa en la Segunda Guerra Mundial. En Occidente era común referirse a ellos como tártaros, hasta la caída de la dinastía Qing en 1912. A los gobernadores militares de las provincias de Qing solían llamarle generales tártaros, mientras que Pekín llegó a ser conocida como la ciudad tártara. La mayoría de las tradiciones de los manchúes han ido desapareciendo con el tiempo. Tras la caída de la dinastía Qing, los manchúes empezaron a adoptar las costumbres de los Han, con los que gran parte de sus tradiciones han quedado olvidadas. Los trajes típicos de esta etnia han desaparecido de la vida cotidiana y tan solo se emplean en actos folclóricos o para atraer a los turistas. El antiguo traje tradicional masculino consistía en una chaqueta ajustada y corta. Los varones manchúes se dejaban crecer el cabello, que recogían en una larga trenza. Peinado en el siglo XVII, la dinastía Qing manchú mantuvo a toda la población china como signo de adhesión de los nuevos gobernantes y que se mantuvo hasta la caída de 1912. Las mujeres recogían sus cabellos en moños altos. Las mujeres con mayor poder adquisitivo utilizaban seda y el satén para realizar sus trajes, mientras que el algodón quedaba reservado a las clases menos favorecidas. La tradición manchú no obligaba a las mujeres a vendarse los pies. Las viviendas solían tener 3 habitaciones. En el centro de la casa se situaba la cocina, mientras que en los laterales se encontraba el dormitorio y la sala. Según la tradición, cada dormitorio tenía 3 camas hechas con ladrillo que recibían el nombre de Kan. Su construcción permitía calentarlas en invierno.
El Khan, situado más al sur, era el que correspondía a las personas más jóvenes de la casa. El del norte era a las personas mayores y el del oeste se reservaba para las visitas. El pueblo manchú actualmente pues es un pueblo que ha perdido prácticamente sus tradiciones. Vemos ahora cómo están distribuidos los alpogrupos por los grupos tungusos. En cuanto a la genética del cromosoma Y, podemos entender que el N1A2, que era el haplogrupo original de los grupos altaicos, ha quedado reducido a la mínima expresión, especialmente entre los manchús y los oroquen. Existe apenas un 14% de ascendencia del N1A2 original. Los demás han sido invadidos por los pueblos orientales, sobre todo el O1 y el O2, y por el C. El D es el haplogrupo japonés. Estos grupos han sido totalmente desplazados por estos grupos orientales y se mantienen sus tradiciones por la tradición materna, especialmente por la lengua materna, ahora sí que es el manchú, pero los varones han sido desplazados prácticamente después de que habían sido dominantes durante mucho tiempo. Finalmente, diremos que entre los grupos altaicos, los tungusos alcanzaron un gran prestigio, sobre todo los de Manchú, los de Manchuria, que lograron establecer un imperio sobre toda China prácticamente. Cayeron en desuso después de 1912, cuando cayó la última dinastía Qing, que era la dinastía Manchuria, y finalmente los japoneses trataron de restablecer el poder de los manchús, pero fue un fracaso total después de la derrota japonesa en China y en la Segunda Guerra Mundial. Entonces los manchús permanecen, siguen manteniendo sus tradiciones, algunos de ellos, pero ya son grupos minoritarios. Los tungusos cada vez son menos y están en peligro de ser extinguidos por los otros pueblos. Muchas gracias.